Muy buen día a todos. Mi nombre es Alan Gómez. Soy vicepresidente de sustentabilidad de Citibanamex y también miembro del TCFD. Bienvenidos a este foro de la Alianza del Pacífico sobre el Consejo de Normas Internacionales sobre la Sostenibilidad, también conocido como ISSB por sus siglas en inglés. Esta es una iniciativa que está impulsada por diversas instituciones como las que pueden ver en esta diapositiva, que me parece que sí se ve, ¿verdad? Las instituciones las voy a nombrar rápidamente. Estamos hablando del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes en México, el FC4S a nivel global, la Bolsa de Santiago, la CADI y SECADI de Colombia que nos acompañan también, el consorcio TCFD México también, está también la Sustainable Finance Development Network, así como BlackRock y el PRI en esta iniciativa. Bien, rápidamente les cuento de qué trata. La iniciativa está enfocada a ser una voz más, como un canal regional, que pueda apoyar a realizar aportes en la consulta del ISSB, que todos sabemos está vigente en este momento. Esta consulta tiende a ser, como les digo, un canal adicional y un canal que pueda reforzar las opiniones de manera individual que se puedan estar gestando en alguna entidad, pues obviamente en el mundo o en América Latina particularmente, que estamos en este caso, ¿no? El foro al final, en este caso el foro, el día de hoy va a tener un panel de discusión o diversos paneles de discusión cuya idea es reforzar también la opinión o incluso destrabar o identificar nuevas barreras que tal vez algunos de ustedes no habían visto, o viceversa, ¿no? Traer a la luz algunas barreras que tal vez nadie más ha visto en vista de estos nuevos estándares. El mecanismo de participación es muy sencillo para el foro. Van a tener definitivamente, durante este foro vamos a tener, por supuesto, el chat abierto para que ustedes, o la parte de preguntas y respuestas, para que ustedes puedan abonar a esta discusión. Evidentemente también posterior y fuera de este foro vamos a tener un correo, que es el correo que ustedes están viendo en pantalla ahorita, consorciotcfdmexico@gmail, quien va a estar recopilando tanto las preguntas que salgan aquí durante el foro como cualquier pregunta adicional que salga posterior a este foro. La idea es identificar, como les decíamos, dentro de estos comentarios, una referencia al borrador al que se están refiriendo, o dónde está la duda, si es en el estándar 1 o en el estándar 2 del IFRS, ISSB. Y en particular también es muy importante saber si ustedes desean que su institución sea identificada como tal, como origen de la pregunta o de la duda o del comentario, o si desean que sea una aportación general al grupo y que como grupo se presente, ¿no? Los aportes pueden ser en español o inglés, se pueden tomar de ambos lados, y la fecha límite para recibirlos va a ser el 14 de julio. Como les decía, una vez que tengamos ya todos estos insumos, el grupo de trabajo va a estar realizando actividades de consolidación básicamente y de pulcritud para poder generar una aportación desde el punto de vista regional que será presentada, en tiempo y forma ante la ISSB. También como les mencionábamos, en la respuesta podrá hacerse una mención particular al participante si es que este participante quiere ser mencionado, y si no, sería entregado como una respuesta regional. Por supuesto, a las personas que hayan aportado y que así lo deseen, se les hará llegar una copia del informe final que vamos a presentar. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Ahora le vamos a ceder la palabra a mi compañera Alba Aguilar, quien es directora del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, quien nos ayudará a moderar el primer panel de discusión que será entre empresas preparadoras, y aquí tenemos la presencia, ahorita Alba me va a ayudar a presentarlo mucho mejor, pero digo, rápidamente tenemos a Fibra 1 y en él entiendo. Entonces, muchísimas gracias, Alba, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, gracias a todos, gracias Alan.
Pues nada, vamos a entrar en materia. Muchas gracias por la participación. Hoy tenemos una participación muy interesante desde los diferentes actores involucrados justamente en la divulgación de temas de sostenibilidad. Y bueno, pues qué mejor que tener un amplio scope sobre pues cada uno de estos actores, cuál es su visión, ¿no? Alrededor pues de todas estas nuevas normas y creo que es interesante ver pues cómo es que lo toman cada quien desde su trinchera, ¿no? Entonces, en este caso me toca presentarles a dos empresas, dos preparadores de esta información que ya tienen un buen rato en el mercado, que tienen ya una amplia experiencia en estos temas. Por el lado de México tenemos a Karen Mora, que es la directora de sostenibilidad y también la directora de la Fundación Fibra 1. Fibra 1 es un fideicomiso de bienes raíces listado en Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, pues por otro lado tenemos desde Chile en el Américas, representado por Rafael de la Asa, también, que es Head of Investor Relations. Son dos sectores distintos que nos van a dar mucha luz de cómo es que cada uno de los sectores toma consideración respecto a estos borradores que nos ha mandado la Fundación IFRS. Empecemos de lleno porque tenemos solo 30 minutos. Yo quisiera empezar lanzando una pregunta general sobre el objetivo de este borrador, ¿no? Y es justamente requerir que todas las entidades puedan divulgar información sobre temas, sobre riesgos y oportunidades significativas en materia sostenible y también de cambio climático, por supuesto, pero que sean de utilidad para los usuarios que van a ser los principales pues, beneficiarios de esta información, ¿no? Y cómo es que estos reportes van a poder ayudarlos a ellos a evaluar y a poder dar una visión mucho más amplia del valor que tiene la empresa y bueno, pues posteriormente decidir si es que quieren asignar recursos a esta empresa, dada esta divulgación mucho más amplia que va más allá pues, de los datos financieros tradicionales, ¿no? Entonces, empezaría por ti, Karen. Me gustaría que nos comentaras si es que crees que estos requerimientos que han propuesto los primeros borradores cumplen con este objetivo, ¿no? El de que puedas en verdad divulgar esta información y que esta información sea la información significativa, es decir, la información importante para los inversionistas en especial. Gracias, Alba. Qué placer estar acá con Rafa y contigo. Siempre es un gusto que nos inviten. A ver, a tu pregunta, mi respuesta corta sería yo creo que no. Creo que es algo que tendrá que evolucionar y que tendrá que madurar mucho con el tiempo, pero sin ser tan tajante desde el principio, me parece que es un gran y muy necesario primer esfuerzo. De las principales cosas que vemos en México, y no sé si Rafa también pase lo mismo en Chile, pero hay una gran disparidad entre las emisoras grandes y las que están empezando temas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, creo que tener estos estándares ya dentro de la parte contable y de la parte financiera ayuda muchísimo a reducir ese gap para que todos podamos hablar de lo mismo y para que estemos jugando con las mismas reglas que hoy, a mi parecer, no sucede. Y creo que estos estándares van a ayudar muchísimo a eso. Tiene muchas cosas, tengo sentimientos encontrados porque me parece que es muy bueno, muy necesario también para las emisoras, que hoy existen 300,000 y nos va a ayudar mucho a ser más eficientes en los esfuerzos, pero también tiene muchas cosas que hay que mejorar y que, bueno, ya hablaremos en el resto del panel. Claro que sí. Rafael, ¿tú qué opinas al respecto? Alba, yo muchas gracias a todos, a los organizadores del foro, a ti, a Alan, y un placer estar aquí también con Karen. Ya, yo creo que antes de discutir un poco sobre si la norma va a dar respuesta a las necesidades de los inversores, del mercado en general, yo lo que diría, me haría una pregunta anterior, y es si esta norma
o estas normas son necesarias? La respuesta yo creo que es sí. O sea, es innegable que lo que busca el mercado financiero es una homogenización que vaya más allá de lo que puedan ser las peticiones individuales de los distintos reguladores o de las intenciones de los propios emisores. Yo creo que hay una innegabilidad de una exigencia por parte del mercado financiero, cada vez más nacional, cada vez más globalizado y cada vez más especializado, en buscar un mínimo de estandarización de normas globales en materia de sostenibilidad financiera. Yo creo que ese es un poco la base de todo lo demás. Yo creo que sin duda este primer borrador va a exigir un fine-tuning y aquí va a necesitar de la colaboración de todos, de emisores, de reguladores, de empresas, para que durante este periodo consultivo, que yo creo es bastante amplio, pueda enriquecerse y transformarse en un documento final o en una norma final, con el soporte de todos. Yo aquí hemos tenido recientemente, antes estaba Gabriel conectado, no sé si seguirá conectado, de la CMF, hemos tenido recientemente un excelente ejemplo por parte del regulador en Chile. Yo creo que la CMF, no lo digo porque está aquí Gabriel, ha hecho un trabajo impecable. Los emisores yo creo que estamos más que satisfechos con el trabajo que se ha hecho, con el proyecto de modernización de las memorias financieras, adelantándonos un poco a lo que va a venir en todos los mercados, ¿no? Con la modernización o la norma de carácter general 461. Yo creo que el espíritu que hay que seguir es un poco el que hemos visto en Chile, de involucrar a los distintos actores para que eso que comentaba Karen, donde hoy tenemos todavía mucho que hacer y mucho que afinar, se transforme en una realidad, ¿no? Claro que sí, Rafa. Por otro lado, entiendo, es el fin fundamental, la estandarización, y como sabemos, ¿no? Los que estamos dentro de mercados, sabemos que sin estándares, pues no funciona ningún mercado, ¿no? Sin reglas del juego claras. La siguiente pregunta tendría que ver justo con, pues, esa visión que tienen, ¿no? Sobre estas definiciones y aplicaciones, que muestra el borrador en materia de materialidad. Y en referencia, pues, al amplio espectro, ¿no? De riesgos y oportunidades, relevantes pues, para poder justo conocer cuál es el valor de la empresa hoy y hacia el futuro. ¿Cómo creen que es completo o no esta serie de definiciones alrededor del tema de materialidad? Karen. Em, a ver, las definiciones de materialidad que presenta el ISSB a mí me parece bien, porque tampoco quieres dejar fuera a ciertos sectores o a ciertos stakeholders, ¿no? Entonces, de inicio me parece que tienen que ser lo suficientemente amplias, como decíamos, eventualmente tendrá que evolucionar y ser mucho más acotado y acertado. Lo que mencionabas de la parte del valor, creo que ese es uno de los grandes retos del ISSB, ¿no? O de estas regulaciones, digamos. No es lo mismo el valor de una empresa que el impacto de una empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo calculas eso? ¿Cómo lo monetizas o cómo lo metes dentro de la parte contable? Creo que ese es el principal riesgo y challenge, reto de la materialidad, ¿no? Porque la materialidad va a ser la base fundamental para poder identificar en qué está creando valor cada uno de los sectores. Entonces, para mí, creo que hoy está bien para un ejercicio inicial y tendremos que irlo afinando. Sí, definitivo. Rafael, ¿tú qué opinas al respecto de las definiciones en cuestión de materialidad? Mira, Alba y Karen, yo creo que aquí, y todos los presentes, yo creo que aquí va a haber muchas discusiones, pero que en gran medida van a ser aclaradas, digamos, seguramente después de la entrada en vigor de la norma, ya que nosotros hemos hablado con varias firmas de auditoría. En la medida en que toda esta información de naturaleza sostenible, financiera, pase a incorporarse y a auditarse, porque no olvidemos que seguramente toda esta información pase a ser objeto de auditoría, en la medida en que pase a ser obligatoria y pase a incorporarse en los documentos. Entonces, en ese sentido, en la medida en que vaya a ser materia de auditoría,
por parte de las distintas firmas, yo creo que van a quedar despejadas o al menos aliviadas o clarificadas todas estas dudas que puedan existir respecto a lo que se debe considerar o no material. Yo creo que esto es un aspecto crucial, que no olvidemos que esto ya no va a ser opcional, que va a estar recogida la información financiera que se va a poner a disposición del mercado y que por lo tanto va a ser objeto de auditorías trimestrales, semestrales o periódicas en función del país por parte de las distintas firmas. Con lo cual yo creo que aquí va a ser de gran ayuda su participación, la participación de estas firmas para definir aquello que deba considerarse material a la luz de esta norma que finalmente sea aprobada. Bueno, yo agregaría aquí algo, Rafael, de acuerdo a lo que nos comentas hoy. Si crees que estas firmas de auditoría también tendrán ciertos estándares o se pondrán de acuerdo entre ellas, ¿no? Y si para algunas será material algunos temas en ciertas industrias y si para otras establecidas en México, tal vez, no sé, sabemos que esas firmas son muy grandes y globales, pero sí podríamos tener ahí diferencias entre lo que nos muestran en un país y en otro, ¿no? Sí, yo creo que esas diferencias un poco van a existir y van a convivir durante algunos años. Pero al final yo creo que también tenemos el ejemplo de lo que pasó con las normas financieras de información o de normas de información internacional financiera contable. Es decir, al principio existieron muchas discusiones, existieron enormes diferencias a nivel de país y poco a poco se fueron limando, se fueron, digamos, confluyendo en un mismo camino y al final, a día de hoy, existen pocas discusiones, pocas interpretaciones a esas normas contables que en su día fueron objeto de tantas discusiones. Yo creo que pasará lo mismo con estas normas de información financiera sostenible en los próximos años. Es decir, las firmas de auditoría yo creo que tendrán que ponerse de acuerdo para estandarizar, homogeneizar esa información, obviamente con las especificidades de cada industria, las especificidades de cada país, pero obviamente confluiremos hacia un mecanismo de información común sin ninguna duda. Yo quiero nada más como que aterrizar un poco lo que tú decías a un ejemplo real. Nosotros en el sector de real estate, los temas de materialidad entre las mismas fibras son súper distintos, ¿no? Una empresa que opera hoteles, por ejemplo, el tema de agua es súper material y una que tiene bodegas, o sea, lo único que tiene es un baño, ¿no? Entonces, solo por eso decía, creo que hoy está bien y como decía Rafa, se tendrá que acotar mucho a lo largo del tiempo, pero a mí me parece que para este primer esfuerzo que todos consideramos necesario, es bastante bueno cómo se está iniciando. Gracias, Karen. Sí, sin duda es tiempo, ¿no? Y evolución es lo que veremos en los siguientes meses, incluso el siguiente año, ¿no? Y sobre todo la participación de estos, ¿no? Que no encajan en un grupo, pero que son un grupo aparte que habrá que tomarlo en cuenta, pues para también definir qué, o sea, es como los subconjuntos, ¿no? No todos pueden entrar en el mismo cajón, entonces, incluso en la misma industria. Entonces ahí empezará a haber nuevas definiciones mucho más puntuales. Otra pregunta que tenemos aquí pensada para ustedes es si hay algún aspecto dentro de la propuesta del borrador que podría limitar justo la posibilidad de que estos estándares de divulgación sobre sostenibilidad puedan ser o servir como base global. Y si creen que, pues que exista alguna limitante o alguna barrera para que sean una base global, que es justamente lo que nos decía Rafa, es el objetivo primordial pues de este ejercicio. Rafa. Sí, mira, yo más que, o sea, yo confío en que va a existir esa base global, como decíamos antes, y ojalá sea así, ¿no? A mí lo que sí me gustaría expresar es que estos trabajos de la comisión tienen que tener, o de la comisión, de la fundación, tienen que tener un aspecto fundamental que es la firmeza. Es decir, que las actuales situaciones geopolíticas no varíen mínimamente los trabajos o los objetivos de esa norma. ¿Por qué? Porque lo que no queremos ver es que determinadas situaciones que estén condicionando, yo hablo por el sector nuestro, que es el de la energía, y donde todos sabéis que a la luz un poco
poco de lo que está pasando en ciertas partes del mundo. Quizá lo que antes estaba tan claro ahora no está tan claro. Quizá las políticas de transición energética, digamos, que están existiendo ciertos cuestionamientos infundados a lo que hace pocos meses atrás era impensable. Entonces, a mí lo que sí me gustaría es que esa transición o esa, digamos, adaptación normativa o esa norma final que finalmente quede publicada no esté condicionada por aspectos geopolíticos, sino que los objetivos que estén marcados desde el principio, más allá obviamente de esas especificidades que veíamos anteriormente, no dependan del contexto actual o de un contexto puntual. Si todos tenemos claro el objetivo, avancemos en esa dirección y olvidémonos digamos, de los efectos o de los impactos cortoplacistas en una norma tan importante como esta, ¿no? Sí, muy buen punto, Rafael. Justamente, pues para estas normas y para cualquier otra es importantísimo la certeza y como podríamos decir, independencia, ¿no? De otros factores que puedan hacer que esto no acabe de ser transparente o le dé certeza a los involucrados. No sé qué opinas tú, Karen. Sí, yo también creo que mientras se mantenga independiente de las regulaciones locales y de la agenda política, se va a lograr tener un estándar muchísimo más global y universal que podamos aplicar también en otras partes. A mí me parece que eso es lo único elemental y lo hablábamos no solo en estos estándares, sino también en la taxonomía, ¿no? Desde la misma definición, mantener esta independencia va a ser clave. Sí, eso definitivo. Y bueno, tengo alguna otra pregunta ya nada más para cerrar, unos minutitos. Y podríamos pensar si ustedes tienen algún comentario respecto a los beneficios justamente de implementar estas propuestas y no solo de los beneficios, sino de los costos que acarrea la implementación de esta propuesta, que me imagino, digo, a mi punto de vista, que serán costos que tendrá que asumir la empresa ya como pues como yo diría que es casi una inversión, ¿no? Ya no lo vería yo como un costo y es algo que queda, pues que ya llegó para quedarse. Entonces, ¿cómo verían esta relación costo-beneficio? Tú Rafa. lo has dicho perfectamente, Alba. Esto no es un costo, yo creo que no tenemos que, eso es un error conceptual, es un CAPEX. Al menos como nosotros lo vemos, digamos, desde Enel Américas, esto es un CAPEX indudable que lo que te va a permitir es aminorar el nivel de riesgos de la compañía. Seguramente te va a permitir capturar un mayor interés inversor internacional y local. O sea, yo ya no lo vería como un tema de costos, porque esto lo que nos hace es un poco a que las empresas medianas o pequeñas puedan partir de este error conceptual, e incluso algunas grandes, porque hay algunas grandes que cuestionaron incluso en su momento la aplicación de ciertas normas precisamente por un aumento en los costes. Es indudable, y esto es indudable, que va a requerir de una inversión adicional, pero con unos beneficios permanentes, es decir, va a haber costes one-off que van a comportar beneficios permanentes. Estoy pensando, por ejemplo, en la necesidad de capacitación interna para directores. No nos olvidemos, muy importante la capacitación y la formación de los miembros de los directorios de las compañías en la nueva norma que finalmente queda aprobada. Va a requerir tiempos por parte de las personas internas de la compañía para conocer, digamos, lo que está por llegar, lo que está por estandarizarse, incremento de personas especializadas en la materia, pero va a haber costes que van a ser one-off y que van a comportar beneficios permanentes para la compañía. Y luego, obviamente, existirán costes o CAPEX más recurrentes, como puede ser, por ejemplo, lo que comentábamos anteriormente con el tema de las auditorías, con el tema de las agencias de rating. Obviamente es esperable que una auditoría que va a requerir mayor tiempo por parte de las firmas, al incorporarse otros aspectos a auditar, pues obviamente requerirá con probabilidad un aumento de costes, ¿no? Pero, repito, no lo veamos desde el punto de vista del error conceptual de verlo como coste, sino de verlos como una oportunidad o como una minoración de riesgos. Importante aquí
Alba, no sé si Karen compartirá mi visión, pero que la aplicación o la implementación de esta norma sea gradual. La CMF en Chile, que repito, ha hecho un excelente, un impecable trabajo, está dando gradualidad en la aplicación de la norma 461, la de carácter general 461. Es decir, no es lo mismo una empresa que tenga cierta capacidad, ciertas personas, adaptarse rápidamente a la aplicación de ciertas normas y asumir esos mayores costes que una empresa pequeña o una pyme. Con lo cual, la gradualidad de la aplicación de ciertas normas yo creo que es un concepto muy, muy importante. Entonces, bueno, pues así es como lo vemos, la verdad, nosotros desde Enel Américas lo vemos como una excelente oportunidad. Evitar los riesgos del greenwashing, es decir, vosotros sabéis, seguramente gran parte de los oyentes conocen los trabajos que está haciendo la SEC en los Estados Unidos para limitar o evitar el greenwashing por parte de ciertas compañías. Y yo creo que esto es otro beneficio que nos va a comportar sin duda la aplicación de esta nueva normativa, ¿no? Entonces, esto es un poco nuestra visión. Costes one-off con beneficios permanentes a largo plazo, costes obviamente que vendrán para quedarse, que son los recurrentes, que van a ser inversiones, que van a permitir capturar mayores inversiones y que nos van a permitir minorar esos riesgos. Importante, y termino aquí, la formación no solo de los directores, no solo del personal interno de las compañías, pero información o formación también por parte de los inversores en la nueva norma. Cuando nosotros muchas veces salimos en los roadshows, en las reuniones one-to-one, a encontrar inversores y les preguntamos cómo valorizan en sus modelos las empresas con buenos comportamientos ESG respecto a aquellos que no lo tienen, o las compañías transparentes, lo hacen de manera cualitativa. No están modelizando monetariamente, no están poniéndole números en sus modelos para analizar la procedencia o no de una inversión a los comportamientos o la transparencia de determinadas compañías en materia de ESG. Esto tiene que cambiar. Es decir, los inversores con cierta formación tienen que ser capaces de modelizar y de valorizar las compañías que lo están haciendo bien respecto a aquellas que no lo están haciendo bien. Hoy en día eso no ocurre en gran parte de algunos inversores. Y aquí yo creo que tenemos que ser un poco los que nos ayudemos todos a que efectivamente a eso se le pueda poner un número y no sea una valoración simplemente cualitativa. Definitivo. Y bueno, por eso tenemos también aquí un panel de inversores, ¿no? Justo que traen su visión y cómo puedes ver cómo están iniciando ellos justamente esa valoración y en términos mucho más cuantitativos. Karen, ¿cuál sería tu pensamiento en relación a este equilibrio costo-beneficio? Gracias, Alba. En la balanza, yo súper rápido, en la balanza yo creo que el beneficio es indudable, sobre todo, por ejemplo, nosotros ya tenemos los costos de auditoría, hoy lo hacemos voluntariamente y hay muchas empresas. Entonces, el costo que en realidad a mí me parece que va a ser una eficiencia en costos. Hoy estamos reportando a 400 diferentes estándares, entonces de esta manera creo que las empresas vamos a poder ser mucho más eficientes, porque también el tiempo que le dedicamos hoy a los diferentes estándares que existen, es tiempo que no le puedes dedicar a implementar, a operar, a hacer otras cosas, ¿no? A ejecutar. Entonces yo creo que más que definitivamente es una inversión, pero mucho más allá de eso es una reducción de costos que va a ser importante. Y segundo tema benéfico que yo le veo es la capacitación. Va a esta separación que yo he visto durante muchos años entre la parte financiera o los equipos financieros y los equipos ASG o ESG o de sustentabilidad o como se llamen en cada empresa. Creo que estos estándares van a ayudar como a cerrar ese puente y a unir un lenguaje y a que todos podamos hablar lo mismo, no solo el inversionista, sino también el banquero y los diferentes grupos de interés relevantes, ¿no? Sí, exactamente. Es un nuevo lenguaje para muchos actores que antes hablaban cada uno distinto. No sé si aquí vamos a dar espacio a preguntas o nos vamos a seguir con el siguiente panel. A mí me gustaría nada más hacer un recap de las principales ideas que hoy
nos compartieron Karen y Rafael, la verdad, muy valiosas. Ese punto de vista del preparador de la información creo que es fundamental y es uno de tantos actores que tienen que estar en esta consulta. Yo, por un lado, estoy totalmente de acuerdo que el objetivo tiene que ser estandarizar, tiene que tener todos estos, cumplir con estos requerimientos, más que nada sobre lo que dijo Rafael. Es un esfuerzo que nos va a hacer que seamos más eficientes, ¿no? Y que tiene todavía muchas áreas de oportunidad, pero que eso será parte de la evolución de esta norma, como han sido las normas contables, justo. Y acá tenemos contadores que han estado justo muy de cerca siguiendo todo esto durante muchos años y saben que al final acaban en un consenso. Por otro lado, tener también, tomar en cuenta que esta homologación es para el mercado financiero. Entonces, los mercados financieros también tienen reglas y una de esas es la estandarización. Y por lo menos una estandarización mínima, ¿no? Que las cosas no queden en un estado yo diría, de indefinición, ¿no? Que dé espacio para muchas interpretaciones. Eso nunca será bueno. Por otro lado, en el tema de materialidad, pues esas definiciones que son ahora muy amplias irán cayendo en cada uno de los cajones y en los conjuntos de todas las empresas y las industrias. Definitivamente es crucial y va a ser objeto de auditorías, ya lo decía Rafael. Entonces, bueno, pues las auditorías también necesitan de estándares muy, muy claros para poder tomar sus decisiones y armar un reporte, pues también un reporte que sea estandarizado. Y por otro lado, también hablamos sobre la certeza que tienen que mostrar estas normas, dar certeza al inversionista, a los usuarios en general, olvidar que los objetivos sean de corto plazo, que el objetivo tiene que ser de largo plazo y por tanto no debe de estar condicionada a aspectos sociopolíticos o aspectos muy de corto plazo. Eso creo que esa independencia logrará que la propia norma vaya evolucionando. Y por otro lado, bueno, pues en el balance costo-beneficio definitivamente creo que los beneficios ganan más que los costos y los beneficios son mucho mayores que el poder ahora asignar una partida a poder atender todas estas nuevas regulaciones. Creo que los beneficios serán enormes, disminuyendo el nivel de riesgo y sobre todo, pues aumentando, ¿no? Y haciendo crecer el nivel o la visión que tienen los inversionistas sobre la empresa, ¿no? Una empresa que se alinea a los estándares internacionales y que muestra la información que ellos requieren. Definitivamente la capacitación será importante y esto es pues para todos, no solamente para los preparadores de información. Entonces, muchísimas gracias por este panel, muchísimas gracias por estos pensamientos hoy. Y bueno, nos vamos directamente al siguiente panel. Aquí Alan nos va a presentar y muchísimas gracias. Estamos en contacto y nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias, Alba. Gracias, Karen. Gracias, Rafael. Gracias a ustedes en lo personal y por supuesto a sus empresas, que son grandes empresas y organizaciones comprometidas con la sostenibilidad y la transparencia hacia los inversionistas. Gracias. Bien, ahora, si les parece, vamos a darle la bienvenida a Eduardo Ateurtúa como representante del PRI y quien va a moderar el segundo panel que es con inversionistas. Antes de cederle la palabra a Eduardo, que ya está por acá, bienvenido Eduardo, les recuerdo que tenemos abierto el espacio de preguntas y respuestas en el foro y por supuesto les recuerdo que si hay alguna pregunta posterior a este foro que se requiera o que quieran ustedes pasarnos, está abierto el correo del consorcio tcftmexico@gmail.com. Muy bien, Eduardo, pues bienvenido. El panel es tuyo. Gracias, Alan. Un gusto saludarlos a todos. Muy buenos días o buenas tardes también para los que nos acompañan en otras zonas horarias. Y un gusto estar compartiendo en este espacio, sobre todo pues con inversionistas que hoy nos van a compartir su experiencia y el trabajo que también vienen promoviendo para que podamos avanzar hacia escenarios de mayor estandarización de información ASG.
Y bueno, primero que todo quería agradecerle a todas las personas que han hecho posible esta sesión. Definitivamente, esta es una evidencia más de este ecosistema que se viene creando y que se viene cada vez consolidando más en la región para seguir promoviendo los temas asociados con la agenda ESG, con los temas de finanzas sostenibles. Así que a todas las personas que estuvieron detrás de la organización de este espacio, pues el agradecimiento y las felicitaciones por todo este esfuerzo. Y no siendo más, pues vamos a complementar lo que Alba y el equipo de personas que participaron en la primera sesión compartieron y nos dieron unas reflexiones muy valiosas. Ahora vamos a contrastarlo también con la mirada de los inversionistas, pues que definitivamente, como el mismo Rafael lo mencionó en una de sus intervenciones, pues es fundamental que conectemos cada vez más esas expectativas y la información que comunican las empresas y la información que analizan y evalúan los inversionistas. Nos acompaña hoy Gabriela Luna de Afore 21 Banorte. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Eduardo, buenos días. Gusto saludarte y gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Tamara Palomo de Vice Inversiones en Chile. ¿Cómo estás, Tamara? Hola Eduardo, buenos días a todos. Gracias por conectarse. Aprovecho para dar unas excusas. Nuestra tercera panelista era Maribel Monterrubio. Sin embargo, Maribel nos escribió hace un rato mencionándonos que no se sentía bien hoy, que estaba pues un poco indispuesta, entonces que lamentablemente no podrá acompañarnos en el panel del día de hoy. Así que pues le mandamos un abrazo a Maribel y pronta recuperación. Así que pues con Gabriela y Tamara seguro que tendremos la oportunidad de conversar y de profundizar un poco más en estos temas. Antes de pasar a las preguntas, yo quería aprovechar un minuto para hacer una corta introducción. Voy aquí a compartir mi pantalla, que ya me habilitaron la opción. Y si encuentro la opción de ¿dónde está el PowerPoint? Que no lo encuentro. Pues quiero compartirles un poco también esto, cómo se conecta con la agenda de PRI, con los temas que venimos desarrollando. Y en esa línea, aquí ya la encontré, quería mencionarles que, bueno, para PRI, esta es nuestra agenda global y dentro de esa agenda ustedes pueden encontrar acá un capítulo que se llama Promoción de Mercados Sostenibles. Y tenemos, digamos, varias acciones en las que PRI a nivel global viene trabajando, pero en la que quiero hacer énfasis el día de hoy se llama impulsar el uso de datos relevantes para poder, digamos, que avanzar en una mejor toma de decisión de inversión y que esa, digamos, uso de datos relevantes aplique en todos los mercados. Eso particularmente, o sea, entendiendo que eso es una de las premisas y objetivos de PRI, nos impulsó hace ya casi 2 meses a desarrollar una iniciativa en donde 31 inversionistas signatarios de PRI en la región decidieron trabajar de la mano para comunicarle al mercado el interés que ellos tienen porque efectivamente avancemos hacia la posibilidad de estandarizar la información ASG y que podamos tener data ASG más relevante que se pueda incorporar en las decisiones de inversión. Desde Afore 21 Banorte, pues hubo un gran liderazgo en sacar adelante esta iniciativa y también Vice Inversiones tuvo la oportunidad de participar y de sumarse a la declaración. Así que pues nuevamente a Tamara y a Gabriela, pues muchas gracias por el apoyo en promover este proyecto, que al final el mensaje más importante que hoy, digamos, lo vamos a reafirmar en esta sesión que nos han invitado, es que sin información ASG o ESG estandarizada y de calidad, va a ser muy difícil que en América Latina y en el mundo en particular, porque no es una problemática solamente en nuestra región, es global, pero sin avanzar, si no podemos avanzar hacia información ASG o ESG estandarizada, va a ser muy complejo que los inversionistas puedan profundizar su trabajo en integrar criterios ASG o ESG en sus análisis de inversión. Entonces, eso es lo que también motivó la creación de esta carta, y es que el inversionista entiende que sin información ESG de calidad y estandarizada, todos los modelos que vienen desarrollando pues va a ser complejo de ser implementados. Entonces, en esa línea, pues arranquemos con las preguntas y yo quiero comenzar con Tamara. Y es lo siguiente, precisamente la semana pasada Tamara también tuvo la oportunidad de participar en una sesión que organizaron
varios de mis colegas en Europa que están coordinando. Creo que hay un micrófono abierto, si me ayudan. Una iniciativa que estamos también coordinando desde PRI para darle respuesta, digamos, de forma unificada al ISSB. Y en esa línea quería preguntarle a Tamara lo siguiente, es que en el borrador de la propuesta de International Sustainability Standard Board hay, digamos, el objetivo, uno de los objetivos es requerir a las entidades que van a estar divulgando información que lo hagan sobre sus riesgos y sus oportunidades más significativos, pues tanto a nivel de sostenibilidad en general como de cambio climático, pero que hay un elemento muy importante que es donde quisiera profundizar con Tamara, y es que el borrador hace énfasis en aquella información ASG que sea de utilidad para los usuarios primarios de estos reportes, sobre todo aquellos que van a tomar decisiones de inversión con esta información. Entonces, aquí te quería preguntar cuál es tu opinión sobre esa perspectiva o ese enfoque que los borradores del ISSB le están dando pues al borrador. Adelante, Tamara. Gracias, Eduardo. Bueno, voy a partir por las observaciones positivas. Después voy a comentar un poco la discusión que se formó el miércoles, que estuvo súper interesante entre los que están enviando este borrador de parte de PRI al proceso de consulta del ISSB. Y por el lado positivo es que, claro, el borrador propone una base global de información financiera relacionada con la sostenibilidad que atiende lo que tú mencionabas, o sea, que a entregar información de utilidad para los usuarios principales, donde nos encontramos inversionistas, acreedores, prestamistas, tanto actuales como potenciales. Entonces, claro, atiende a esta necesidad que existe hoy de incorporar estos riesgos y oportunidades al momento de evaluar el enterprise value, por el caso del equity, o construir los flujos en el caso de deuda o para instrumentos que imitan estos emisores. Ahora, ¿cuál es el otro aspecto que quería tocar y que quizás ahí se armó más la discusión? Lo que pasa es que hoy día, lo que tú mencionabas, Eduardo, de lo que al final establece el borrador, es que las identidades divulguen información sobre riesgos y oportunidades, y ahí se usa el concepto de significativos. Entonces hoy día lo que como PRI se está proponiendo es que ese significativo pasa a ser el concepto de material. O sea, en el fondo, acá lo que está detrás es qué alcance va a tener esos riesgos y oportunidades que las entidades van a tener que divulgar. Y claro, el concepto material por sí mismo aborda todo lo que es la información financiera relacionada a la sostenibilidad. A diferencia del concepto de doble materialidad, que es donde también estaría como incorporando aspectos del impacto en el medio ambiente, el impacto en la sociedad, el impacto en las personas. Entonces, y acá, a modo de contexto, un poco para aclarar cuál es la respuesta de PRI y con la cual nosotros también estamos muy de acuerdo, un quick review es que hoy día, al mismo tiempo que están estas normas en consulta, también hay otras dos normas propuestas que están en consulta, que son la de la SEC, que tiene que ver con las normas sobre cómo divulgar cambio climático y las normas climáticas, y también está el Grupo Consultivo Europeo de Información Financiera, el EFRAG, que ya lanzó un primer borrador en abril también, las de la SEC se lanzaron en marzo, las de Europa en abril, van a estar en consulta hasta el 3 de agosto, o sea, es casi el mismo periodo de consulta, y claro, proponen cosas distintas. La europea justamente aborda este tema de doble materialidad, o si lo queremos ver así, no solamente va enfocada a atender esta necesidad de los inversionistas, sino que de todos los stakeholders. Es más amplia en ese sentido. Y está la de la SEC, que es más limitada. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Yo creo que, y porque estoy de acuerdo con lo que está haciendo PRI y en la explicación que se abordaba un poco, es que hay un tema pragmático detrás, porque al final yo creo que todos los que estamos en esta industria nos gustaría ver un concepto de doble materialidad, abordando todos los efectos en el medio ambiente y las personas, pero ¿qué es lo que pasa? Que también hay que atender que esta norma tiene que ser como aplicable, o sea, hay un tema pragmático detrás, un tema de que queremos de que esto existan en distintas jurisdicciones, que se adopte esta norma y que sea un requerimiento para los emisores. Entonces, si se pone muy exigente en hablar de una doble materialidad, quizás eso ya no es tan factible. Entonces,
Frente a eso, claro, como PRI nos gustaría que quizás se acote un poco cuál es el significado detrás de cuando se habla de riesgos y oportunidades, significantly pueda ser materially. Eso por una parte. Y claro, también está el otro tema, que es que la materialidad en sí también puede ser un poco amplia, y ahí está un desafío de los emisores de cómo abordarla, y quizás ahí la propuesta PRI, que también es acertada, es linkear los requerimientos de información a las otras normas existentes hoy, a través de las cuales hoy día se basan efectivamente estos estándares, que la linkea SASB, linkea ERI, linkea TCFD, de lo cual hoy día ya se está practicando. Entonces ahí podría dar eso un poco más de claridad a los emisores de hasta qué punto considerar materialidad, porque claro, uno dice materialidad financiera, mediano o largo plazo. ¿Qué es mediano plazo? ¿Qué es largo plazo? Se produce quizás un poco de esa necesidad de acotarlas más, y yo creo que esa sugerencia que se está haciendo hoy día aborda ese problema. Perfecto, muchas gracias, Tamara. Gabriela, quisiera preguntarte también, profundizar en ese gran reto que definitivamente es la visión sobre materialidad y sobre cómo aplicarla, y sobre todo en términos del espectro de riesgos y oportunidades que ustedes pueden ver al momento de valorar una empresa. Entonces, te agradezco si también desde la visión de Foro 21 Norte podemos profundizar en cómo ustedes ven ese concepto de materialidad reflejado en los borradores, pero también me gustaría aprovechar esta intervención tuya para que les compartas un poco más a las personas que están conectadas hoy el por qué hace unos meses un grupo de inversionistas en la región decidieron pues unirse y darle la bienvenida pues a esta iniciativa, y por qué creemos que es tan relevante que pueda tener éxito y que pueda lograr sus objetivos en el contexto de México y de la región en general. Adelante, Gabriela. Claro que sí, Eduardo. Y bueno, nuevamente buenos días a todos. Y muchas gracias al Consejo Consultivo por pues invitarnos a participar y a charlar y compartir nuestro punto de vista respecto a pues la fundación y estos estándares que se están promoviendo. Yo me iría un pasito atrás, Eduardo, a pues nosotros como fondo de pensiones, pues la gran responsabilidad fiduciaria que tenemos hacia nuestros afiliados, pues es quien también nos lleva a reforzar y modificar todos nuestros procesos de inversión, ¿no? Pues en México representamos alrededor del 20% del Producto Interno Bruto del país, gestionamos alrededor, a nivel gremio, gestionamos alrededor de 70 millones de cuentas de trabajadores de mexicanos y de mexicanas. Y bueno, a nivel 21 Banorte, pues estamos administrando más de 8 millones de cuentas de trabajadores, ¿no? Entonces, hasta hace algunos años, pues el enfoque tradicional, lo único de inversión que nos regía, pues tomaba en consideración solo el impacto financiero y si la empresa era atractiva en términos de económicos, ¿no? En términos de TIR, de ROE, etcétera, ¿no? Los flujos que representaba la empresa, y era lo único que tomábamos en consideración para decidir si era viable o no invertir los recursos de nuestros trabajadores en ese proyecto. Ahora bien, pues hasta hace un par de años, la nueva teoría de nuestro deber fiduciario, pues nos exige tomar decisiones de inversión informadas, ¿no? Conociendo no únicamente el impacto financiero que puede tener este proyecto, esta empresa, sino también pues todo lo relacionado con estos datos no cuantitativos, cómo impactan en las operaciones de la empresa, en sus modelos de negocio, los flujos de efectivo, costos de capital, etcétera, etcétera, y con base en eso poder tomar una decisión de inversión. Pues nosotros tenemos poco más de 5 años en este trayecto, y ha sido complicado, ¿no? Entre la capacitación que por ahí mencionaban en el panel anterior, evangelizar con estos nuevos términos, el cómo modificar nuestra toma de decisiones, nuestros modelos de evaluación de las empresas para incorporar todas estas variables no financieras. Y contar con este traductor, ¿no? Es como, oye, pues existe este riesgo socioambiental, pues ¿cómo lo traduzco hacia un impacto en un estado financiero en donde en primera instancia, pues la empresa no lo revela, ¿no? No lo tiene cuantificado, no nos lo hace público, no nos lo hace saber, y pues algunas que ya lo llegaron a publicar, pues no contamos con la historia, ¿no?
cómo fortalecer nuestros procesos, nuestros modelos de evaluación si no contamos con esta información, con información suficiente, con información clara, con información relevante, ¿no? Uno de los puntos importantes del ISSB es que no predetermina lo que debe ser material para una empresa. Cada empresa define su materialidad de acuerdo a sus análisis, los análisis o los estudios que actualmente la gran mayoría está trabajando en ellos para conocer cuáles son estos principales factores de riesgo que impactarían a su negocio, ¿no? Las empresas son quienes realmente conocen qué les duele en cada proceso operativo de su empresa. Y bueno, pues el ISSB con base en esto te da la opción de aplicar tu propio juicio para identificar la información financiera en materia de sostenibilidad que sea relevante y pues con esto nosotros poder tomarla como inversionista y poderla aterrizar en la parte financiera. Es complicado, ¿no? No existe una sola manera, una sola forma, no existe un solo modelo de hacer el análisis de sostenibilidad o el análisis ESG de las empresas. Hemos estado picando piedra para muchos temas, hemos ido avanzando conforme también el país nos lo ha dejado ver o nos lo ha dejado, nos lo ha permitido. También los propios reguladores pues han estado haciendo cambios localmente. CONSAR ha sido el primero, ha sido la punta de lanza en cuanto a exigirnos como inversionistas institucionales, el que involucremos dentro de nuestro proceso de inversión la adopción de los factores ESG, el impacto de los factores ESG. Entonces, creo que todo esto en conjunto, Eduardo, pues nos llevó a sumarnos, ¿no? A dar la bienvenida a este estándar en donde, pues como lo hemos platicado en todos estos, en todos los foros en los que hemos venido participando, de la gran necesidad que tenemos que se nos revele, se divulgue, y sea de una forma consistente la información relacionada con todos los impactos socioambientales que generan las empresas y por ende nosotros como inversionista pues generamos al momento de decidir dónde alocamos los recursos, que al final creo que eso es lo que conlleva la inversión responsable. ¿Dónde invertimos los recursos, no? ¿En qué empresas? En empresas comprometidas con el impacto socioambiental, en empresas que hasta el día de hoy pues no han mostrado ese interés por adoptar, por revelar y transparentar todos sus impactos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ahí tenemos distintas estrategias en Afore 21 Banorte, en donde complementan el portafolio de inversión de nuestros afiliados. Y por último, pues también hay una gran necesidad y una gran demanda ya de esta información, pues al menos por parte de nuestros afiliados, ¿no? Ya no nada más toman en consideración pues cuánto, el rendimiento, cuánto dinero tienen en su cuenta individual, sino en dónde y cómo estamos decidiendo invertir sus recursos, cuáles son los procesos que tienen por detrás las empresas en donde invertimos, si tenemos estrategias que van relacionadas con descarbonizar nuestros portafolios de inversión y por ende las decisiones de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto va cambiando, ha tomado mucho más fuerza en los últimos años y pues creo que la tendencia pues es ir a fortalecer y adoptar todas estas iniciativas que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones de inversión. Perfecto, estaba aquí encontrando el botón de mute. De un mute. Muy bien, Gabriela, muchísimas gracias. Hay otra pregunta además porque veo que el tiempo se nos está aquí ya agotando para respetar la agenda. Había una pregunta que le íbamos a hacer a Maribel, pero pues obviamente que no nos puede acompañar, pues voy a responderla muy rápidamente. Es que dentro de PRI contamos con un grupo que se llama el Corporate Reporting Group, que de alguna manera pues está hoy coordinando, es un subgrupo de nuestros signatarios que, digamos, está asesorando y está acompañando pues toda la respuesta que tenemos que dar como organización a todas estas iniciativas que ya muy bien Tamara mencionó en su primera intervención. Entonces, pues yo le quería preguntar a Maribel un poco sobre este grupo, dado que ella desde hace unos 3 meses representa América Latina en este Corporate Reporting Group. Pero bueno, como no nos puede acompañar, pues básicamente aquí lo que quería compartirles es que pues efectivamente existe este grupo. Si hay inversionistas signatarios de nuestra organización que están sumados a esta llamada el día de hoy, que quieran conocer más en detalle, como lo hizo Tamara la semana pasada,
conectándose a la sesión que tuvimos pues, de actualización, lo pueden hacer y creo que es una buena manera también de conectarse con esta conversación global y también traerla al contexto latinoamericano. Entonces creo que vale la pena y es una invitación para que lo tengan muy, muy presente. Y ya entonces quería cerrar otra vez, conscientes de que el tiempo ya es bastante limitado. Le quería hacer una pregunta a las dos y empiezo con Tamara. Y es lo siguiente. Dentro del proceso de evolución que ustedes han venido teniendo en Vice Inversiones en términos de integrar aspectos ASG en sus políticas de inversión y ya luego en sus modelos y en sus decisiones de inversión, me gustaría si le puedes explicar a las personas que nos acompañan hoy, pues un poco cómo ha sido ese proceso de avanzar en documentar esa política y ahora avanzar en la implementación y por qué, un poco lo que nos convoca hoy, porque para poder profundizar en ese proceso de integración de criterios ASG va a ser fundamental que iniciativas como el ISSB pues, sean una realidad en próximos años. Entonces, si nos comparte esa experiencia. Y Gabriela, también quizá para ti, cambiando un poco la pregunta, sería, ¿cuál es la invitación un poco para avanzar en ese mensaje que nos dio Rafael ahorita de esa necesidad que las empresas ven para que los inversionistas pues realmente hagan una valoración cada vez más cuantitativa y no solamente cualitativa de los análisis ASG de las compañías? Entonces también sí desde tu experiencia y de la evolución que ustedes que vienen teniendo, cómo avanzar hacia esa respuesta más cuantitativa y cómo también una metodología, un estándar como el ISSB puede ayudar a avanzar hacia una visión más cuantitativa de la valoración de temas ASG de una compañía. Tamara, adelante. Gracias, Eduardo. Bueno, compartirles brevemente respecto de cómo ha sido para nosotros desde Vice Inversiones. Nosotros desde el 2018, obviamente que ya había conocimiento de lo que era ESG, pero la verdad es que es muy distinto cuando tú te propones ya una implementación más sistemática de lo que es la incorporación de estos aspectos en el proceso de inversión. Y desde 2018 nos surgió el interés. Recién pudimos firmar PRI a partir del 2019, y ahí pudimos dedicar ya más recursos oficialmente para poder atender esto de cómo empezar a hacer cambios en el proceso, implementar un modelo propio, o como le llaman en inglés, el proprietary model, que en el fondo nos permitía asignar ratings ESG a las compañías, pero más allá de la cifra del rating en sí, lo que nosotros buscábamos era como ampliar formadamente el conocimiento de nuestros emisores en esos aspectos para que los analistas vayan incorporando eso en los modelos y en los flujos proyectados y en los riesgos que están visualizando al momento de recomendar o entregar una tesis de inversión. Entonces, para muchos quizás los primeros pasos es crear una política, pero nosotros por ser más conservadores dijimos, creemos primero los procedimientos, empezamos a practicar los procedimientos y luego ya podemos llevar eso a una política que en el fondo es algo que firma directorio y que el directorio después tiene una labor de supervisión sobre esa política. Entonces, antes de tomar ese riesgo, primero comenzamos a lo que es la aplicación de esto y empezamos a que el equipo de estudios se familiarizara, empezamos a probar capacitaciones, también de todo el equipo de inversiones, y hoy día tenemos distintas maneras de poder incorporar esto a nivel de distintas clases de activos, pero yo creo que la más desafiante de todas maneras es lo que tiene que ver con el análisis de los emisores, lo que ya más bottom-up. Creo que ha sido mucho más rápido cuando se trata de selección de fondos, incorporar simplemente una métrica más en estos modelos de scoring que hoy día existen para la selección de fondos. Pero yo creo que es a nivel de los emisores donde es súper desafiante y también existía esta necesidad de poder tener información homogeneizada. Yo creo que hoy día hay algunas voces reticentes a la adopción de criterios de ESG en inversiones, donde la principal crítica al final es la falta de correlación de las evaluaciones ESG, a diferencia de lo que pasa con las evaluaciones de las clasificaciones de riesgo cuando es por lado de la deuda. Y yo creo que esto surge a raíz de que existen diversas formas de reportar información de parte de la empresa, lo que también hace que se vayan adecuando distintos modelos de recabar esos datos y analizar esos datos, procesar esos datos y salir con un rating. Entonces yo creo que acá es tan importante avanzar hacia requerimientos comunes de información, y eso es justamente lo que se está avanzando con esta iniciativa del ISSB. Entonces esto no solamente aporta a
validar el hecho de considerar estos aspectos al modelo de evaluar inversiones, de evaluar un enterprise value o de construir flujo, sino que además yo creo que esto guía a inversionistas que están en etapas más tempranas de poder reconocer los temas materiales para la empresa y también, y no quiero sonar cliché, pero finalmente esto sí optimiza la asignación de recursos hacia el mercado de capitales y contribuyendo en el fondo a desarrollar una economía más sostenible y resiliente al clima, eso es así. Entonces, yo creo que, claro, nosotros estamos celebrando en el fondo, por eso participamos de esta carta de bienvenida del ISSB, porque desde Vice creemos que es un hito súper relevante hacia estándares globales y buscamos que ojalá el mayor número de jurisprudencia puedan adoptar estos estándares de manera de requerir a los inversores esta información. Y bien, como decía, estoy muy de acuerdo con lo que decía Rafa Denel al principio, de que esto no es un costo, esto más bien es un CAPEX hacia menores asimetrías de información y menor costo de financiamiento para las empresas que hoy día están destinando recursos a objetivos de sustentabilidad o ESG como parte de su core business. Entonces, yo creo que eso es lo que desde Vice nosotros por lo menos consideramos. Perfecto, Tamara, muchas gracias. Entonces, retomando esa reflexión de Rafael, Gabriela, también si quieres ahí profundizar en el tema de esa valoración cuantitativa versus cualitativa del ESG desde la perspectiva del inversionista, ¿cómo ves que eso puede avanzar, evolucionar en próximos años? Bueno, pues creo que nos beneficiaría bastante contar con pues ya información homogénea relacionada con todos los impactos ESG, porque ahorita, Eduardo, pues al día de hoy es un gran reto, ¿no? No existe la data. Entonces, al momento que queremos generar la prima de riesgo, calcular la prima de riesgo de acuerdo a nuestros modelos de evaluaciones teóricas, pues ¿cómo lo genero, no? ¿Cómo lo calculo? Y si es un dato que realmente me va a dar una evaluación correcta hacia la empresa, ¿no? Y con eso poder determinar sus propias primas. Entonces, creo que conforme vayamos adoptando estos estándares a nivel mundial, pues nos va a ayudar a robustecer, a contar con datos útiles, comparables, con calidad y cuantificar correctamente los riesgos ESG, ¿no? Creo que es una gran responsabilidad el poder robustecer los estándares, los marcos que tenemos para los procesos de inversión y con base en ello pues ir de la mano con las empresas para la divulgación y revelación de esta información, ¿no? Perfecto, perfecto. Así que creo que queda absolutamente claro después de escuchar a las empresas que nos compartieron su experiencia más temprano y ahora a Gabriela y a Tamara, pues que definitivamente estamos hablando de una iniciativa que es cada vez más necesaria para el mercado. Así que creo que valoro nuevamente poder reunir tantas personas interesadas en el tema para que podamos también sacar un mensaje común del mercado latinoamericano frente a la necesidad de avanzar hacia una estandarización de la información ASG a nivel global. Con eso cerramos. Les agradecemos nuevamente la invitación y a Tamara y a Gabriela, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Eduardo, Gaby, Tamara, muchísimas gracias por sus aportaciones. Sin duda, apuntes muy valiosos para este ejercicio regional que estamos desarrollando. Bien, pues ahora les vamos a dar la bienvenida al doctor Juan Carlos Belaustegui-Goya, quien es presidente del consorcio TCFD México, quien nos ayudará a moderar el siguiente panel que es con reguladores. Y él ahorita va a hacer la introducción de las personas y de las organizaciones que estarán participando en este panel. Sin embargo, me permito recordarles, antes de pasar a este foro, que tenemos abierta la sección de preguntas y respuestas para ir tomando nota de sus comentarios y por supuesto les recuerdo que también está abierto el correo del consorcio tcfdmexico@gmail.com para tomar también algunas impresiones ya sea ahorita o posteriores. Doctor Belaustegui-Goya, el foro es suyo. Muchas gracias, Alan. Buenos días a todas y a todos. Es evidente el papel fundamental de los reguladores en el proceso para establecer líneas base de divulgación relacionadas con la sostenibilidad. Para conocer el punto de vista de los reguladores sobre este tema, tenemos un panel de lujo. Hemos invitado a Gabriela Acuña de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, a Carlos Rivero de la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú,
a Humberto Aguatzin, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, y a Paola Arias, del Grupo de Finanzas Sostenibles de la Superintendencia Financiera de Colombia. Bienvenida, Paola, bienvenidos, y les agradecemos mucho su participación. El borrador de las normas emitidas por el ISSB establece que su objetivo es el de requerir a las entidades que divulguen información sobre sus riesgos y oportunidades significativos en materia de sostenibilidad y de cambio climático, que sea de utilidad para los usuarios primarios de estos reportes al evaluar el valor empresarial y al decidir si proveen o no de recursos a estas entidades. ¿Están de acuerdo que los requerimientos propuestos en los borradores cumplen con este objetivo y por qué? Me gustaría, Gabriel, tú con esta pregunta. Sí, muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias también a todos, a la organización por la invitación a compartir nuestra experiencia acá. Y en particular, respecto de la pregunta, Juan Carlos, yo creo que en la comisión tenemos que hablar desde la práctica, porque como amablemente dijeron algunos exponentes antes, en la comisión ya emitimos una norma en materia de divulgación, la norma de carácter general 461, que impone obligaciones de divulgación en materia de sostenibilidad a los emisores locales, y que básicamente requiere de los emisores una memoria integrada que incorpora requerimientos de sostenibilidad en base a materialidad financiera. Y nuestra norma, claro, va en un sentido muy similar al de la norma que se está proponiendo por el ISSB. Y por lo tanto, la Comisión ve con muy buenos ojos que se haya dado este desarrollo. Por de pronto nos parece que es muy conveniente por el mercado local que hayamos iniciado este trabajo un poco antes. Y en particular, respecto de la norma del ISSB propiamente tal, a nosotros nos parece que es un excelente avance. Es una muy buena propuesta que creemos que incorpora bastante bien estos elementos y sintetiza, yo creo que esto es importante valorarlo, distintos marcos de divulgación. Yo creo que una cosa que es muy valiosa y destacada es que se haya utilizado TCFD como estructura, que tengamos este foco en la gobernanza, en la estrategia y en la gestión de riesgos por parte de las entidades, no solamente para materias relacionadas con el cambio climático, sino que en general para la sostenibilidad. Y esto porque creemos que lo que los inversionistas pueden utilizar de mejor manera, cuando todavía nos falta tanta data, un desafío que tenemos todos, el mercado, los usuarios de la información y los supervisores financieros, mientras no tengamos esa data, la información cualitativa sobre la gobernanza de la entidad, la sofisticación de su gobierno corporativo, la sofisticación de su identificación y gestión de riesgo, es el mejor proxy que tenemos de cómo están preparadas las entidades para identificar los riesgos y explotar las oportunidades. Así que en general nos parece que es bien, ahora que es muy buena esta propuesta. Ahora creemos que la consulta también va a dar mucha información. En nuestra experiencia, la información de los usuarios, o sea, las ideas y requerimientos de los usuarios son lo que más enriquece el trabajo. Estupendo, muchas gracias. ¿Algún comentario adicional al respecto, Carlos, Humberto, Paola? El que quiera añadir a lo que ya dijo Gabriel. Yo creo que es un documento muy bueno, en principio, y la primera razón es básicamente, es lo que nos tiene a todos sentados juntos aquí. Estamos todos alrededor del mundo trabajando acerca de un solo lenguaje, de una sola definición de términos, y eso en sí mismo es una buena noticia. Adicionalmente, si bien es cierto, o sea, la otra es que es un documento, por ejemplo, lo que estabas mencionando justamente hace un momentito respecto de que ya se veía venir, o sea, si tú empezabas a anticiparte pidiéndole a organizaciones que utilizaran TCFD y SASB, era una forma de irse adelantando a lo que iba a ocurrir, porque eso es lo que venía en los proyectos que hizo el Technical Readiness Working Group de la Fundación IFRS antes de la creación de eso. Entonces ya se podía venir, pero lo bueno de estos documentos es que ahora lo que tienes es en un solo documento, como se mencionaba, la posibilidad de hacer convivir, de coexistencia y de trabajo en conjunto de esos dos marcos conceptuales, TCFD y SASB. Eso entonces ya de suyo también es algo
muy bueno. Hay muchas cosas todavía que trabajar, hay muchos retos relacionados no solamente con materialidad, sino también con lo que respecta a análisis de riesgo y cosas como Scope 3 en gases de efecto invernadero, y no solamente Scope 3 está en la norma 2, también está en la norma 1. Entonces, son cosas sobre las que todavía se tienen que trabajar, y además tenemos el reto de incluir a otras empresas que no son necesarias, que no son públicas, sino las privadas. En México tendremos a lo mejor 200 empresas, cuando mucho, en el mercado de valores, pero hay 5 millones de empresas allá afuera que necesitarían también de entrar a este mundo para cooperar a que todos lográramos una economía sostenible. Estupendo, Humberto. Muchas gracias. Paola, Carlos, ¿algo que agregar al respecto? Juan Carlos, yo quisiera al respecto hablar un poco de lo que ya Gabriel y Humberto han dicho de la importancia para nosotros como reguladores de poder tener una arquitectura global que esté enfocada en la materialidad financiera y al final en el mandato que nosotros como reguladores financieros tenemos de preservar la estabilidad del mercado financiero. Y sí, claramente, como lo mencionaban los dos paneles anteriores, había un vacío de información importante, no solo en términos de comparabilidad, de estandarización, sino al final en términos de la relevancia de la información de sostenibilidad que las empresas estaban revelando para los inversionistas, para los acreedores, los prestamistas y los demás participantes de los mercados financieros. Y un poco era una problemática global que nos estaba afectando a las diferentes jurisdicciones. Nosotros, por un mandato, un decreto que nos dice reglamenten la revelación de información para los emisores en Colombia, empezamos a hacer un estudio del estado del arte en Colombia y empezamos a identificar esas problemáticas, y cuando empezamos a subir y a ver las buenas prácticas y las tendencias internacionales, pues encontramos que esto era una problemática que no solo nos estaba afectando a nosotros, sino a las diferentes jurisdicciones, a las diferentes empresas, a los diferentes mercados, y por eso se requería una solución global. Y como lo decía Humberto, en el caso colombiano, también viendo y leyendo lo que estaba pasando y estas tendencias, pues lo que hicimos nosotros fue expedir una regulación, la regulación 031 de 2021, justo después del anuncio de Glasgow de la creación del ISSB, y lo que busca es pavimentar el camino al estilo de la regulación en Chile. Sabemos que si bien vamos a tener que transicionar hacia esa arquitectura global que nos plantea hoy el ISSB, desde Colombia sí nos parece muy importante que los emisores empiecen a prepararse, empiecen a generar esas capacidades, metodologías, la información que se requiere. Y por eso también, y ya entrando un poco más a la norma, el tema de proporcionalidad y el tema de gradualidad es totalmente importante, porque si consideramos que esto es bastante disruptivo, Juan Carlos, frente a la información que actualmente están revelando las informaciones, que requiere generación de capacidades en términos del alcance 3, como lo mencionaba Humberto, pero también el tema de análisis de escenarios. Y aquí tenemos que trabajar todos, y por eso es tan importante contemplar tiempos prudentes para la implementación de la norma, y así como el tema de proporcionalidad. Y yo me sumo al comentario que decía Humberto, en que según nuestro entendimiento un poco y de las definiciones que creo que ya vamos a hablar más adelante, las normas están muy enfocadas en las empresas listadas en bolsa, pero hay todo un universo detrás para países emergentes como los nuestros, donde nuestro tejido empresarial se concentra en las micro, pequeñas y medianas empresas, donde el sistema financiero, en el caso nuestro, pues no todas las entidades financieras se encuentran listadas en bolsa, pero sí tienen un interés público. Entonces, también nos queda dudas frente al alcance que plantea la norma en términos de si solo está hablando de emisoras como tal, y en el caso pues de países como el nuestro, creemos que debemos llevar la perspectiva de mercados emergentes, donde la generación de capacidades y las barreras de limitación pues son mucho mayores. Buenísimo, buenísimo, Paula, muy completo. Vamos a hablar de gradualidad en un momento, vamos a ampliar los comentarios sobre la gradualidad. Carlos, ¿algún comentario? Sí, yo quisiera agregar a lo que ya mencionaron mis compañeros. Sin duda, desde la visión de un regulador, todo lo que es revelar información veraz, suficiente y oportuna al mercado, es sin duda el enfoque que da y el principio o la principal herramienta que tenemos para proteger al inversionista. Y en este contexto creo que en los últimos años se ha puesto bastante énfasis en lo que es precisamente buscar un estándar y información adecuada desde el punto de vista financiero y no financiera, que llegue al inversionista y que pueda tomar decisiones de inversión responsables y bien informadas. En este contexto, creo que el avance o el aporte que nos da el día de hoy el Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, aportar un estándar global
integrar distintos estándares y marcos de sostenibilidad que se ha venido dando, porque un poco la problemática que enfrentamos como reguladores finalmente también es no crear nuevos estándares, sino buscar algún referente que nos sirva de base precisamente para determinar y ponderar si requerimos a las empresas asumir voluntariamente un estándar o exigir finalmente adoptar uno de manera obligatoria, ¿no? Y son aspectos que también es importante enfocar desde la perspectiva que, al igual que creo que lo han hecho otros reguladores, en el caso del mercado de valores peruano, hemos emitido también una resolución, la 033 de 2015 recientemente, en la cual intenta recoger y ponderar precisamente evaluar el impacto que las empresas tienen sobre el medio ambiente o sobre aspectos de sostenibilidad y gobernanza corporativa, y otro lado también que nos informen acerca de cómo vienen adoptando y cómo vienen manejando los riesgos y oportunidades asociados a materias sustentables y de cambio climático. En este contexto creo que también comparto el hecho de la gradualidad. Me parece muy importante el concepto que incorporan estos documentos, teniendo en cuenta la diversidad de emisores que hoy en día tenemos en el mercado. No todos son del mismo tamaño, algunos son más grandes, algunos son más pequeños, y uno de nuestros retos precisamente es también buscar incorporar nuevos emisores al mercado. Entonces hay que buscar ese equilibrio entre lo que es mayores exigencias, la necesidad de buscar flexibilidad y buscar mayor información también para los inversionistas. Aspectos sin duda sobre el cual podemos comentar un poco más adelante, ¿no? Estupendo, muchas gracias, Carlos. ¿Cuál es su opinión sobre las definiciones y aplicaciones del borrador o de los borradores de las normas en materia de materialidad, en lo que se refiere a la materialidad, en referencia al amplio espectro, el gran número de riesgos y oportunidades relevantes al valor empresarial de una empresa en el presente y en el futuro? Empezamos ahora de atrás para adelante. Carlos. Sí, nos parece, de hecho, el concepto de materialidad es un factor fundamental en lo que corresponde precisamente a evaluar información suficiente y para efectos de que los inversionistas, y sobre todo comprensible, comparable y material, ¿no? Que pueda servir al inversionista realmente y pueda medir el valor y el impacto sobre el valor de la empresa en el largo plazo. En este sentido, consideramos que el concepto incorporado dentro de los documentos cumple dicho objetivo, en el sentido de que precisamente reconoce la importancia de la materialidad y el impacto sobre los flujos futuros de una compañía. Y quizá un tema que nos parece de esa perspectiva interesante es que el documento deja de alguna manera al propio emisor, a la propia empresa, evaluar y ponderar esa materialidad con respecto al impacto o al efecto que puede tener sobre sus flujos futuros cualquier problema vinculado a la sostenibilidad o al cambio climático, dado que finalmente fijar de repente un único parámetro, un único referente vinculado a materialidad, podría en esta etapa, digamos, de ir adecuando estas normas, ir generando algún problema de criterios, y entonces creo que es un buen punto sobre el cual se puede ir trabajando, como mencionaron en otros paneles anteriores. En su momento, el concepto de materialidad para lo que es información financiera tuvo que pasar por todo un proceso de fortalecimiento de conocimientos y de expertise, apoyado, digamos, también por el rol que en algún momento cumplió las sociedades de auditoría. En este caso, creo que también se va a tener que pasar por un proceso similar, y creo que la flexibilidad que da el documento contribuye a eso, ¿no? Estupendo, muchas gracias. Paola. Muy en línea con lo que dice Carlos, pues desde Colombia aplaudimos el enfoque en materialidad financiera. Entendemos, digamos, que la información de sostenibilidad debe o hay múltiples grupos de interés a los cuales esta información pues tiene como usuarios. Sin embargo, desde nuestra perspectiva de regulación financiera, sí sentimos que hay una gran debilidad frente a la información que es relevante para el inversionista, y por eso aplaudimos este foco y poder empezar a que las empresas empiecen a reportar cuáles son esos impactos, tanto positivos como negativos, actuales o futuros, que los asuntos ASG de la sostenibilidad puedan llegar a tener sobre la situación financiera y la generación de valor de las empresas. Y esto es al final la piedra angular, Juan Carlos, para la gestión y la integración de los asuntos ASG
en el sector financiero, y es, pues tenemos que empezar con las empresas, tenemos que empezar con información, y necesitamos información de las empresas en las que el sector financiero le presta, invierte, asegura, y por eso creemos que es muy importante arrancar con los emisores en el caso de nuestro mandato, y sentimos que eso lo cubre muy bien la norma, esta perspectiva de materialidad financiera. En las definiciones ya puntuales nos queda la duda frente, que creo que lo manifesté en mi anterior intervención, frente al alcance, porque la definición un poco de valor empresarial sí está enfocada en capitalización bursátil. Entonces nos da esa sensación de que la definición que está en el apéndice de la norma 1, entonces nos da la sensación de que se están dejando por fuera las empresas no listadas en la norma, y yo creo que sí es importante que se amplíe el alcance, y que al estilo incluso de las normas financieras, donde hay NIF generales y NIF para MIPYMES, podamos tener cargas más hacia futuro diferenciadas en estas normas de sostenibilidad. Nos parece que es muy importante avanzar hacia allá. Y por último, el tema del criterio propio, nos parece también muy importante que se haya mantenido de esta manera. Entendemos que pues esto genera muchos desafíos también, como lo planteaban en los paneles anteriores. Sin embargo, nos parece que es la mejor manera, y que las empresas al final, porque este mundo de sostenibilidad es muy amplio, es muy diverso, y al final cada empresa es la que se conoce y sabe qué es lo que efectivamente pueda tener un impacto sobre ellos. Muchas gracias. Humberto. Bueno, sí, gracias. Bueno, en principio el punto de, como bien decía Paola, materialidad, hay un problema en el apéndice de los glosarios, porque ahí lo define como mercado, aunque hay una inconsistencia con el resto de la norma, porque ahí sí habla de flujos de efectivo descontados, tienen que arreglar el apéndice, ese es un problema. Luego, el punto de valor de empresa, o sea, lo bueno de esta norma es que lo acota, o sea, es información, oportunidades y riesgos que ayuden a determinar a un inversionista si hay creación o pérdida en los flujos de efectivo futuros en la obtención de créditos. Eso está muy bien porque lo acota, es básicamente información para inversionistas, aunque también hay una inconsistencia con lo que es la definición de materialidad en la norma internacional, que habla básicamente de aquella información, digo, no me acuerdo literal de ella, aquella información que de haber conocido un inversionista lo hubiera llevado a tomar una decisión diferente de la que tomó. Es distinto el concepto de materialidad de uno con otro, y eso también tendría que irse como atendiendo. En cuanto a la doble materialidad, que es importante, yo creo que es atendida por el párrafo 17 del estándar 2, donde habla acerca de que tiene que hacerse la evaluación de riesgos y oportunidades relacionados con los impactos que pueda tener en el medio ambiente con la sociedad. Y ese es muy importante porque muchas veces el asunto de doble materialidad tiene más un efecto financiero, pero en el largo plazo, no en el corto. En el corto, la materialidad financiera y la doble materialidad quizás no se conecten, es más bien en el largo. Si pongo un ejemplo rápido, tonto, es si por ejemplo hace 10 años aquí en México tenías un rancho de toros de lidia, pues en ese momento tenías una evaluación financiera relacionada con número de plazas de toros, números de corridas, y el tratamiento de los animales, pero en el corto. Y en la doble materialidad tenías a lo mejor un grupo de activistas diciendo que no deberían hacerse corridas de toros. Bueno, 10 años después, la doble materialidad afecta a la materialidad financiera porque cerraron la Plaza de Toros México y ya no puede haber corridas. Entonces, tu modelo de negocios dejó de existir. Es un asunto de negocio en marcha. Es preguntarte si tu modelo de negocios va a seguir siendo, va a seguir existiendo en los próximos años. Entonces, ese es el tema de materialidad, que es muy importante, y me parece importante acotarlo a inversionistas, que es, y la doble materialidad creo que está contemplada en el párrafo 17 de la 2. Eso sería lo que quería comentar. Estupendo. Muchas gracias, Humberto. Gabriel. Sí, muy en línea con lo que dijeron Carlos, Paola y Humberto. Nosotros en la Comisión para el Mercado Financiero también lo primero que tenemos que decir es que aplaudimos el enfoque en materialidad financiera. Y yo creo que esto es algo que a veces cuesta entender, o por lo menos lo que yo he visto un poco en Chile, para algunas entidades que quisieran ver un enfoque de doble materialidad por parte del supervisor financiero. Pero la verdad de las cosas es que bajo la óptica de nuestro mandato legal, en particular el mandato legal de la Comisión para el Mercado Financiero en Chile, es velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero. Bajo ese mandato, nuestra preocupación es que en los mercados la información esté incorporada en los precios y que esa información esté disponible para todos de forma tal de que el mercado opere de forma íntegra. La eficiencia y la integridad de los mercados es lo que a nosotros nos preocupa. Entonces, la información relacionada con sostenibilidad,
que nosotros estamos incorporando la norma, está siendo incorporada en la medida que puede tener un efecto que sea material en términos financieros. Como bien decía Humberto, hay ciertos negocios que hoy sencillamente están amenazados de existencia por cambios en la preferencia de los consumidores, por la transición de la sociedad a una economía sostenible, por el costo de ciertos elementos o por diferencias en el costo de financiamiento, etc. Las razones pueden ser múltiples, pero lo cierto es que hoy lo meramente financiero no permite juzgar la fortaleza de un negocio. Y esta información, si no está contenida de forma adecuada en los precios, si es utilizada por ciertos actores del mercado en forma abusiva, ciertamente que va en detrimento del debido funcionamiento de los mercados. La mirada es netamente regulatoria. Ahora, ¿esto quiere decir que la doble materialidad no es importante? Para nada, todo lo contrario. Lo que pasa es que la regulación financiera es un mínimo. Si esto es el mínimo que una compañía debe cumplir para poder transar sus valores en un mercado. Y por lo tanto, yo siempre repito esto, los supervisores financieros estamos haciendo un esfuerzo por incorporar esto porque nos parece necesario. Yo creo que sin duda es lo que ocurre en el caso de Colombia y todos los supervisores que tienen ya implementados requerimientos o lo están evaluando. Pero eso no quiere decir que uno no ve con buenos ojos que el mercado incorpore esta información, porque puede tener mucho valor para otros usuarios distintos a los financieros, o incluso para los financieros que están dispuestos a administrar sus portafolios no solamente contra riesgo y retorno, sino que también contra impacto. También vale, digamos, pero por lo menos desde el punto de vista de nuestro mandato legal, nos parece que el enfoque de materialidad es muy adecuado. Buenísimo. Como bien decía Humberto, muy cortito con esto cierro, hay algunas cosas en la norma que se pueden mejorar. En particular, para nosotros es un poco complejo el concepto de significativo, que se utiliza en las normas en distintos lugares, que puede abrir interpretaciones que pueden ser equívocas, ¿vale? Es decir, puede haber más de una interpretación de qué es lo que significa ese término, claro. Mientras que material es algo que está definido. Y yo creo que eso lo acota, claro. Lo define en el campo financiero y además como para supervisar. Muchísimas gracias, Gabriel. Les pido, vamos a tener 2 preguntas más y después una ronda final de comentarios para cerrar. Les pido que sean muy breves. Las siguientes 2 preguntas son muy particulares para la jurisdicción de cada uno de ustedes. ¿Hay algún requerimiento a nivel jurisdiccional que pudiera dificultar que una entidad provea la información requerida en el borrador? Le pido, ahora le toca a Humberto empezar. No, en realidad, en cuanto a, yo no veo ningún problema así. En realidad, el problema que yo veo más es la generación de capacidades, es que la gente puede empezar a entrenarse en esto porque no vas a aprender sobre sostenibilidad leyendo estas 2 normas. Tienes que leer o entender muchas cosas antes para poder entender estas 2 normas. Entonces, es un asunto de capacidades. Creación de capacidades, estupendo. Le pido a Carlos ahora. Sí, comparto con Humberto el problema. Yo, desde el punto de vista del mercado de valores peruano, no identifico preliminarmente, siempre puede saltar algo, que hubiese alguna restricción estructural o jurídica que pueda impedir que las empresas puedan asumir este tipo de estándares de información. Finalmente, la superintendencia tiene todas las facultades, en tanto sea información importante para el inversionista, asumir este tipo de estándares. Lo cual, sin embargo, no lo veo algo de repente en el muy corto o mediano plazo, teniendo en cuenta que hay que ponderar y evaluar una serie de factores, inclusive hay que necesidad de formar y adecuar los procedimientos de las compañías para revelar este tipo de información. Y creo que también es importante conversar con ellos, sociabilizarlo, porque parte precisamente de dar una respuesta adecuada con relación a la información que es útil o no para los inversionistas que participan en este mercado, es precisamente sentarse con ellos y ver el mejor estándar o el mejor tipo de información y la gradualidad que hay que aplicar precisamente para este tipo de exigencias. Estupendo. ¿Paola? No vemos ninguna limitación. Estupendo, muy bien, bravísimo. Finalmente, bueno, la penúltima, a la que ya se refirieron, es sobre la gradualidad. ¿Sí?
¿Cuál es su opinión en la mención de un periodo de gracia para la implementación y entrada en vigencia de estos requerimientos? Empezamos con Paola. Perdón, que no logré quitarme el silencio. Nosotros, como les mencionaba, consideramos muy importante tener un periodo de gracia o de preparación para que el mercado pueda incorporar, generar esas capacidades, información, metodología, etcétera, que se requieren. En el caso de la norma colombiana, nosotros dimos 2 años de transición. La norma fue expedida a finales de 2021 y entra en implementación en 2024 y consideramos que en línea con este tiempo, consideramos prudente al menos 2 años para esa transición, Juan Carlos. Estupendo. Gabriel. En el caso de nosotros, la proporcionalidad y la gradualidad fue fundamental en el desarrollo de la norma. Nuestra norma, que pide divulgaciones en temas de gobernanza y gestión de riesgos muy intensivas, pero además hace obligatorio los estándares de SASB, usamos 2 cosas. Primero, gradualidad, parte en el próximo año, o sea, le dimos 1 año y medio de gracia, digamos, a los grandes emisores. Estamos hablando de emisores del 70%, o sea, el 20% más grande. El siguiente batch de emisores distintos de los financieros les dimos 2 años y medio, y por último los financieros 3 años y medio, en el entendido de que los emisores financieros son un poco un proxy de los corporates. Y si es que esos emisores de la economía real no tienen esa información divulgada, es difícil que lo puedan hacer las compañías del sector financiero. Y eso es la gradualidad. Respecto a la proporcionalidad, los pequeños emisores no están completamente obligados a divulgar. Hay ciertas secciones de la norma que no les aplican, especialmente los estándares de SASB, y hay algunas compañías a las cuales estas no les aplican. Y por otra parte, hay otras compañías que son grandes en términos sistémicos, pero que quizás no son listadas, a las cuales esto sí le aplican, como por ejemplo las compañías de seguros. Estupendo. Muy bien. Me falta Carlos y Humberto. Carlos. Sí, comparto, ya lo hemos dicho, el tema de gradualidad es importante. De hecho, hoy en día, solamente como referencia, de las 21 empresas, de 185 empresas que reportan el reporte de sostenibilidad corporativa a la superintendencia, indican tener certificación internacional en materia de sostenibilidad. Entonces, y estamos hablando de las empresas de las más grandes entre las que cotizan en el mercado. Entonces, creo que es importante reconocer bajo cualquier aplicación o exigencia normativa un periodo de adecuación que además debe reconocer igual el tema de a qué segmento del mercado nos estamos refiriendo. Estamos desarrollando segmentos alternativos, segundos mercados, los cuales hay que ver qué factor y qué aplicación se le puede dar, cosa que requiere una evaluación a mayor profundidad. Buenísimo. Muchas gracias. Humberto. Creo que también te estás refiriendo a que, de hecho, la misma norma establezca un periodo de establecimiento de la norma, ¿no? La gradualidad. Yo creo que sí lo tiene que hacer. Digo, aquel que no haya hecho nada, implementar TCFD, por lo que hemos visto, pues te puedes llevar tus 2 buenos años en tratar de meterlo o de implementar el marco conceptual TCFD. Entonces, sí, por supuesto, al menos 2 años tendrían que estar contemplados en esa norma y con la opción de la adopción anticipada que ya está contemplada, y que algunas empresas que ya lo hayan venido haciendo podrían anticiparse si ya tuvieran, por ejemplo, sobre todo el TCFD. Estupendo. Mensaje final de 15 segundos de cada uno de ustedes en relación a los borradores. ¿Quién quiere empezar? Bueno, si quieres, yo muy rápido, la verdad es que la contabilidad siempre ha sido reactiva y siempre ha servido a un sistema económico. Lo que a mí me da ilusión en esto es que quizás el hecho de este cambio que estamos viendo en las reglas contables es porque se necesita que atienda a un nuevo modelo económico, un modelo económico sostenible, un stakeholder capitalism, que mencionaba Larry Fink en su última carta. Entonces, eso me da esperanza de que finalmente estamos empezando a ver la creación de un nuevo modelo económico que respete lo económico, lo ambiental y lo social. Estupendo. ¿Quién quiere seguir? Sí, no, no, Paula. Dale, Carlos, no, dale, Carlos. Carlos, adelante, Carlos. No, yo creo que comparto estos temas están y se van a quedar y en algún momento lo vamos a tener que adoptar y las empresas van a tener que internalizarlo y comenzar a aplicarlo. Entonces, creo que como reguladores debemos acompañar este proceso y creo que es un
un tema sobre el cual hay que trabajar y aplicar, como mencionamos, toda la gradualidad de ser necesarios, y en general acompañamos todas estas iniciativas, y creo que este contacto permanente e interacción entre reguladores va a contribuir también en ese sentido, ¿no? Más aún cuando ya hablamos de mercados integrados o de colaboración mutua entre Gracias, países. Carlos. Buenísimo. Paula. Pues desde nuestro lado celebramos esa arquitectura global que nos ayuda a generar esa información que requerimos para integrar los asuntos ASG en la toma de decisiones de los diferentes actores del mercado financiero, y en ese sentido me parece que el timing es muy adecuado, Juan Carlos, porque en este momento hasta apenas los reguladores estamos empezando a hablar, entonces lo que va a ser mucho más fácil para nosotros construir. Tercero, aplaudimos el enfoque building blocks de la norma y empezar a construir sobre lo construido, todo el avance y todo el terreno que ha ganado TCFD nos parece muy, muy valioso. Y cuarto, creemos también que es muy importante el enfoque que nos plantea la norma de tener normas generales, temáticas e industriales, reconociendo la diferencia de los diferentes sectores y las diferentes actividades. Estupendo. Finalmente, Gabriel. Sí, por el lado de la Comisión, a nosotros nos parece que esto es un avance extraordinario. Después de la Gran Depresión tomó varios años y muchas reformas a unificar la contabilidad, y creemos que lo que estamos viendo ahora es un proceso similar. Y esperamos que esta unificación en los estándares contables, aunque tome un par de años de adaptación y sin duda los va a tomar, va a conducir en último término a que estos factores sean incluidos en la toma de decisiones. En la medida que se internalicen estos riesgos y estas oportunidades, vamos a poder transitar, esperamos, a una economía sostenible. Así que muy bienvenidos a estos desarrollos. Muy bien, gracias. Bueno, como ya nos pasamos del tiempo, simplemente recapitular. Creo que hay unanimidad en la idea de que es un paso muy importante y que son dos normas que contienen lo que uno esperaría que contuvieran para diseminar, difundir información útil para los inversionistas, pero que se trata de un proceso y que todavía hay que afinar algunos elementos, los mencionaron claramente. Humberto menciona conceptos en el apéndice, Gabriel el concepto de significativo. Todos están de acuerdo que en nuestros países es muy importante que no solo se aplique a las empresas listadas, sino a las no listadas. Ninguno de ustedes ve cuestiones significativas por las cuales estos estándares o estas normas no se pudieran aplicar en nuestros países. Sin embargo, todos también están de acuerdo en la importancia de la gradualidad. Este es un resumen increíblemente rápido, corto de lo que dicen. En el documento lo vamos a ampliar, pero quiero darles las gracias por un panel increíblemente rico en visiones, y vamos a contestar las preguntas que nos enviaron. Entonces los vamos a molestar a lo mejor con algunas opiniones sobre las preguntas que nos hagan llegar. Muy bien, con esto finalizamos este panel. Les agradezco mucho a Humberto, a Paola, a Carlos y a Gabriel su gran participación. Bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y sin más, entonces quisiera dar el mensaje de cierre del foro, agradeciéndole a todas las organizaciones que hicieron posible este evento dentro del marco del foro de la Alianza del Pacífico. FC4S, la Bolsa de Santiago, Transforma, SECADI, la CADI, el Sustainable Finance Development Network de APEC, a BlackRock, a PRI, Principles for Responsible Investment, al Value Reporting Foundation, al Consejo Consultivo de Finanzas Verdes y al Consorcio TFCC México. Quiero asimismo agradecer a todas y todos los panelistas y desde luego a las y los participantes en el evento. Como ya dije, la liga a la grabación está disponible en Twitter, y como mencionó Alan al principio, vamos a editar un documento con las preguntas, respuestas, opiniones y comentarios. Es muy evidente que los inversionistas exigen cada vez más a las empresas informes de alta calidad, transparentes, confiables y comparables sobre el clima y otros asuntos ambientales, sociales y de gobernanza. Cuenten con nosotros para seguir contribuyendo a la sostenibilidad del sector financiero en general
y en particular para que el proceso encabezado por el ISSB ofrezca una línea base global, integral, eficaz y eficiente de normas o estándares de divulgación relacionados con la sostenibilidad. Muchas gracias, buenos días y hasta la próxima. Cuídense mucho.